¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy día vamos a hablar de algunas prácticas de nuestros antepasados. Nos referimos a las prácticas ancestrales y el entorno natural, o sea, del medio ambiente. ¿Qué son prácticas ancestrales y su relación con el entorno natural? Nos referimos a las prácticas antiguas, indígenas de los pueblos. Y para que tengan una idea, que eso hace muchos años, a través de los incas y nuestros antepasados en nuestra cultura peruana, lo venimos practicando porque son transmitidos, esos saberes ancestrales, esas prácticas son transmitidos a través de, digamos, de generación en generación. ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿No? Y en qué medida nos sirve para el día de hoy, para nuestras vidas. Pues bien, hay que reconocer primero que el Perú es un pueblo multicultural, de muchas culturas, ¿no? Es un profundo mestizaje que ha pasado por años de tradiciones de personas y otras culturas que han venido al Perú. Se ha producido una transculturización, es decir, muchas culturas, no solamente la cultura indígena, la cultura india, también tenemos los pueblos indígenas de la selva, ¿no? Las comunidades andinas de la sierra sur del país, la sierra central, ¿no? La costa peruana, ¿no es cierto? Es decir, multilingüe y multicultural. Hablamos muchas lenguas y tenemos muchas culturas. Pues bien, estas culturas, estos saberes de las culturas, fueron siendo transmitidas, como le repito, de generación en generación. Seguramente que más de uno hemos conversado con nuestros abuelos y nos han transmitido a través de las conversaciones costumbres que ellos tenían y lo hemos practicado. Pues eso se mantiene y debe seguir manteniéndose para valorar, digamos, estos saberes ancestrales. Pero ¿qué ha pasado? Que estos saberes se han ido perdiendo poco a poco, ¿no? Debido a muchas causas. Una de ellas en nuestro país principalmente, en más de 200 años, ¿no? Y mucho más todavía de la invasión española y nuestra independencia, ha ido aumentando una pobreza extrema, haciendo que muchos migrantes de digamos, de las serranías y de las mesetas andinas y también de la selva peruana vayan migrando a las ciudades. Es decir, la pobreza ha causado una migración en masa, ¿no? Por buscar nuevos futuros, nuevos aires para sus familias. Además de ello, ha originado que vayan perdiendo poco a poco sus lenguas tradicionales, como son el quechua, el aymara, las lenguas también que se hablan en la selva, etcétera. Las costumbres que provenían de este lugar tenían que ser adaptados a la nueva vida de la modernidad de las ciudades. El cambio de lengua, el cambio de vestimenta, el cambio de vida, el avance de las ciudades, del capitalismo y de la ciencia, permitieron que poco a poco estas costumbres ancestrales se fueran perdiendo. Sin embargo, aún se conservan muchas de ellas, ¿no? Y un error grave del pueblo y de los pueblos en general es no escribir esas costumbres ancestrales, ¿no? Tener la costumbre de escribirlas. Y una de esas fue nuestra cultura inca, que no tuvo esa escritura para poder preservarlo hasta nuestros días. Pero el día de hoy vamos a referirnos a las costumbres ancestrales en cuanto, digamos, al medio ambiente. Para esto sabemos, entonces, vamos digamos, a reforzar el conocimiento de qué cosa es una práctica ancestral.
Una práctica ancestral es, como ya le dije, son saberes, son tradiciones, son costumbres de indígenas, ¿no?, antiguas de nuestros antepasados. Tradiciones de las comunidades indígenas que son transmitidas, como les digo, a través de generación y generación por muchos siglos y que aún ellas se mantienen. Pues bien, su relación ahora con el entorno natural. ¿Qué prácticas ancestrales, no, podemos rescatar que están o favorecen al medio ambiente, al entorno natural? Para ello, vamos a ver lo siguiente. Nuestros incas, la cultura inca, que es la que nos llama el día de hoy a la clase, la cultura inca tuvo, digamos, muchas prácticas y eran mucho más ecologistas que el día de hoy, ¿no? Increíble. A pesar que la ciencia ha avanzado mucho más, ¿no? A pesar que el Estado peruano ha avanzado grandemente en muchas cosas, sin embargo, ¿no? Sin embargo, la contaminación ambiental y el cambio climático es cada vez peor. Nuestra cultura inca tenía mucho respeto con la naturaleza, con el entorno natural. Cuidaban mucho a la tierra, cuidaban mucho al agua, a los animales, a las plantas. Vivían en armonía con la naturaleza y por lo tanto tenían prácticas ancestrales para el cuidado de ellas. Por ejemplo, para la crianza de agua, ¿no? No gastaban agua por gastar, ¿no? Tenían un sistema de agua a través de canales, ¿cierto?, que regaban sus campos y también podían sistematizarlo para conservarlos en época de sequía. También cultivaban la tierra era sagrada. Los suelos no lo hacían, digamos, cultivaban todo el año, sino por partes para permitir la conservación de los suelos, ¿no?, conocidos por la Pachamama, la Madre Tierra. También tenemos la medicina tradicional a través del cultivo de hierbas medicinales, que hasta el día de hoy vamos al mercado y cuando vamos a comprar las hierbitas, señora, deme hierbitas para la agüita. Y la señora nos da pues hierba luisa, manzanilla, ¿no?, matico, hierba luisa, menta, ¿no?, muchas más, ¿no? Que son para combatir nuestras enfermedades. Herencia de estas prácticas ancestrales. También tenemos en la agricultura cómo conservaban el maíz, la papa, no había frigideres en esos tiempos. Entonces, ¿cómo hacían para que no se malogren? Eran cultivos y prácticas ancestrales, ¿no? Pues bien, todo esto lo aplicaron al medio ambiente, a su entorno natural, para vivir en armonía con la naturaleza. Pues bien, ¿qué prácticas ancestrales más comunes tenemos que podamos rescatar de las prácticas ancestrales en relación con el cuidado del medio ambiente? Tenemos la rotación de cultivos, es decir, cultivaban una parte de su chacra, hacían descansar la tierra y luego cultivaban otro lado, ¿no? Y así iban renovando, iban mejorando los suelos. También tenemos la crianza de agua, que mucha gente no sabe y el día de hoy, casualmente, ahora poco nomás en esta situación que estamos, ¿no?, hablaron de la cosecha de agua y se escandalizaron, se burlaron, ¿no? Que por qué habían hecho, ¿quién ha hecho cosecha de agua? Se rieron de ese conocimiento. Pero eso existe en nuestras comunidades indígenas. La crianza de agua, que es la siembra y cosecha de agua. La medicina tradicional para la cura y el combate a las enfermedades, ¿no?, que son la base de la ciencia actual, también de las medicinas. El descanso de los suelos, como decía,
los campesinos y las comunidades indígenas no cultivan por cultivar, que tienen un régimen de cultivo de suelos bastante, digamos, establecidos, ¿no? Es decir, dejar que los suelos se recuperen por un tiempo y otros suelos son los que van a ocupar y así van haciendo un ciclo. La agricultura orgánica, ¿no? Libre de, muchas veces, lo que hoy han denominado los insecticidas o los bactericidas, y lo hacen de manera orgánica. Las terrazas, como son los andenes, muy conocidas en nuestra serranía, en el Cusco, en Machu Picchu sobre todo, y mucha parte de la serranía, las terrazas agrícolas o los andenes para el cultivo de sus productos. Muy bien, son algunos de las costumbres ancestrales para el cuidado del medio ambiente o vivir en armonía con el entorno natural. Hoy día voy a explicarles brevemente una de ellas, que es la crianza de agua. ¿Qué cosa es la crianza de agua? La crianza de agua es el cuidado, ¿no? Y la limpieza del sistema de aguas de las comunidades andinas. Ese es el sistema de agua. Y yo lo he vivido, porque mis abuelos me contaban, y cuando yo he viajado mucho a la sierra, he participado, y es realmente una fiesta. ¿Qué cosa entonces es la crianza del agua? Ya hemos dicho ya, es el cuidado y limpieza del sistema de agua. ¿Cómo empieza? ¿Cómo comienza? Se llama sembrar agua en las alturas. Las aguas provienen, en los lugares de la costa, provienen generalmente de las alturas. Donde están los nevados, se forman lagunas, y esa parte se llama la toma o la bocatoma. Entonces, y de ahí comienza, digamos, un sistema de canales de irrigación donde baja el agua y luego se reparte a los potreros o las chacras, ¿no? Entonces, y son muros de contención en base a piedras, ¿no? Los llamados pircas en esos tiempos, y hasta ahora lo hacen, ¿no? Y bueno, discurre el agua. Pero a través de un año se van deteriorando, se van cayendo los muros, se ensucian. Entonces, cada año consiste en ir a la bocatoma, donde está la laguna, y hacer de arriba hacia abajo toda una limpieza, una reparación de los muros con barro, con agua, ¿no? Limpiar las hierbas que han caído de las acequias, de los canales, dejarlo en estado realmente, una reparación, como dice, para que dure hasta el próximo año. Eso es sembrar agua, lo hacen de manera anual y generalmente lo hacen en la primera semana de octubre o a fines de septiembre. La fiesta del agua, ¿no? Limpia sequía también dicen algunos, limpia sequía, fiesta del agua, ¿no? Crianza de agua. Es una fiesta y un trabajo comunitario donde participa toda la comunidad. Inclusive vienen a esa fiesta las personas residentes en la capital y ya saben ya, y van los jóvenes, mucha gente que ha venido a Lima, van y participan de esa fiesta tradicional porque saben que es un bien para la comunidad que provee alimentos para las ciudades. Esta crianza de agua está acompañado, como es una festividad, acompañado de danzas, de música, de mucha alegría, durante todo el transcurso que dura este sistema de limpieza de aguas, ¿no? Y las músicas son referentes, por supuesto, al agua. Se reparan, se limpian, ¿cierto? Y luego de ello termina y hasta el próximo año nuevamente empieza la otra celebración. Son realmente los guardianes del agua. Muchas veces en las ciudades tomamos el agua y no razonamos que realmente proviene del cuidado de estas fiestas tradicionales en los Andes peruanos, de donde viene el agua. Por tanto, el gobierno también debe prever que esta agua no se vaya perdiendo. Muchas de las aguas que van hacia la costa se pierden. Hay una gran escasez de agua.
Y los campesinos del Ande y las comunidades indígenas saben que ese es un peligro latente. Por tanto, debemos construir más reservorios. Debemos valorar más las costumbres ancestrales, como el que está acá. ¿Cuál es la importancia de estas costumbres? Es la base de la ciencia actual en muchos de los conocimientos, ¿no? También, ¿cómo debemos practicar estas costumbres para que no se pierda? Bueno, en casa debemos continuar con estas tradiciones, conversar en la comunidad, en la casa con las personas mayores, que son nuestros abuelos, nuestros padres, ¿no? Que conocen muchas costumbres, y escribirlas y no dejar que se pierdan, es decir, practicarlas, ¿no? Como por ejemplo, en la sierra tenemos muchas personas que hacen unas lindas artesanías, ¿no? Son costumbres ancestrales. O tenemos en la región de Ayacucho que hacen unos excelentes retablos, ¿no? Que así nomás no lo pueden hacer otras personas, ¿no? Es un legado que tenemos que conservar. También tenemos el trabajo en cuero, miren ustedes, ¿no? Muy bonito, ¿no? Son prácticas ancestrales, ¿no? No podemos dejar de mencionar también las ollas de barro. Es decir, esas costumbres y tradiciones ancestrales debemos mantenerla, debemos valorarla y debemos darle la mayor importancia. Como digo, conocer y valorar los conocimientos de las personas mayores. Además de ello, veamos algunos ejemplos que se aplican a través de las hierbas medicinales, ¿no? Para combatir las enfermedades, o también vemos a través de la construcción de muros de contención basados en la práctica tradicional de los Andes peruanos de hacer terrazas o hacer además pilcas. Eso es lo que han hecho y hacen mucha gente que ha migrado a la ciudad y que ahora vemos que están en la realidad de los cerros de acá de Lima, ¿no? Cómo han construido sus casas en esos lugares, casualmente aplicando los conocimientos ancestrales, ¿no? Si no, se vienen abajo, ¿no? Y uno dice, tanta lluvia, tanto, pero no se cae, porque aplican ahí los conocimientos de sus antepasados. Bien, chicos, dejamos para que ustedes también puedan en casa, ¿no? Conocer, ¿no? Los valores ancestrales. Nos vemos.